Bien, pues el tema del día de hoy corresponde a hablar ya directamente de lo que es un plan de negocios, cómo se estructura, que ya lo habíamos ido platicando en un inicio, sí, y con qué tenemos que iniciar, además del modelo Canvas, un plan de negocios, ¿no? Bien. Ahora Eduardo ya se le fue. Bien. Ok, está cargando. Bien, un plan de negocios, ¿sí? Es un documento bien estructurado, ¿sí? Se le dice que está estructurado de forma sistemática porque, pues, digamos que cada apartado tiene un proceso para desarrollarse, ¿sí? Y el plan de negocios, pues, tiene varios, digamos, varios usos, varias funciones dentro de una empresa. La mayoría de las veces la gente piensa que un plan de negocios, pues es un documento que nada más te sirve para presentarlo en los bancos, instituciones gubernamentales para pedir financiamiento. Bueno, la verdad es que sí sirve para eso, pero no es, digamos, no es el único propósito que tiene para crearse. El plan de negocios es como, digámoslo así, como el acta de nacimiento de la empresa, ¿no? Por decirlo así. Este documento es un archivo, es un expediente de nuestra empresa y cómo va evolucionando. Esto quiere decir que este documento no se hace una vez y pasa a un librero, sino que es un documento que se va alimentando y se va retroalimentando conforme la empresa crece, conforme la empresa genera cambios, conforme la empresa genera alianzas, ¿sí? Ese documento va creciendo. En el momento de que a lo mejor nosotros decidimos vender la empresa o franquiciarla, hacerle alguna modificación, se recurre a lo que es el modelo para ver, en este caso, si la empresa es viable para adquirirla, si la empresa tiene posibilidades, por ejemplo, de volverse una franquicia, de expandirse en otras partes. Entonces, vamos, este documento nos va registrando todo, ¿no? Todo el historial de la empresa. O sea, no es un documento que pasa al olvido una vez que se hizo, ¿sí? Efectivamente, cuando tú estás iniciando tu empresa, este documento, dependiendo de qué tan bien hecho esté, pues te va a dar las posibilidades de financiamiento. Te va a dar las posibilidades de que un banco te genere un préstamo, de que una institución gubernamental te suelte dinero para constituirte como empresa, esto a fondo perdido. Te da posibilidades también a lo mejor de que alguien te compre la idea, porque a veces no estas ideas de negocios, a lo mejor nosotros no tenemos el dinero para constituir la empresa, pero el proyecto lo podemos vender. ¿Sí? Un proyecto como el que ustedes están empezando a generar, si ustedes lo concluyen el plan de negocios completo y bien estructurado, 50,000 pesos es lo mínimo que cuesta vender un proyecto de estos. Mínimo. De ahí para arriba, dependiendo de qué tan grande y ambiciosa sea la idea de negocio, mínimo 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque en el documento nosotros vamos a hablar de todo lo que la persona necesita para constituir esa idea de negocio, desde lo que es su imagen corporativa o su marca, hasta todos los gastos de constitución. Le vamos a decir incluso cuáles son las proyecciones de ganancias a 6 meses, ¿sí? Entonces le estamos dando todo masticadito y en la boca, ¿no? Entonces este documento pues se puede llegar a cotizar mínimo 50,000 pesos para arriba. Ustedes pueden dedicarse al asesoramiento de empresas, sobre todo empresas grandes. ¿Por qué? Por el tipo de perfil que tienen. Y una asesoría para que una empresa se constituya, para que pueda generar un plan de negocios, una empresa bien estructurada, su asesoría, nada más su asesoría, pueden cobrar ustedes 5,000 pesos solamente por asesorar, no ayudarle más a un empresario. Ya ayudarlo a desarrollar o desarrollarle el plan, ustedes pueden cobrar igual 50,000 pesos nomás por ayudarlo, ¿sí? Entonces, vamos, aquí el propósito de la materia pues es esto, que vean cómo desarrollamos desde cero una planeación estratégica de una empresa para que ya sea que ustedes
puedan constituir la suya, pedir financiamiento, ¿sí? Puedan a lo mejor vender su idea más adelante, o bien sepan cómo asesorar en este ámbito, ¿sí? Pero es importante tomar en cuenta que este documento que estamos generando, plan de negocios, no es un documento que me va a servir una vez y después ya no, sino que este documento tiene que ir creciendo, tiene que irse desarrollando conforme crece la empresa. Normalmente inicias obviamente con una sola carpeta y después ya cada plan, cada estructura del plan se va desintegrando para darle forma a otras carpetas, ¿sí? Un plan de negocios está estructurado y creo que ya se los había comentado al principio, por 5 subplanes o por 5 apartados, ¿no? El primero es el plan estratégico, o resumen ejecutivo también, plan estratégico, resumen ejecutivo o estructura ideológica también se le conoce al primer apartado, ¿sí? Este primer apartado ustedes ya comenzaron a desarrollarlo con lo primero que entregaron. Digo, ya comenzaron porque le falta, ¿no? El segundo apartado se le conoce como plan de marketing. Este apartado nosotros desarrollamos las 4 P's del marketing, que son producto, precio, plaza o distribución y promoción, ¿sale? Es decir, que en este apartado nosotros vamos a desarrollar lo que es todo lo relacionado con imagen y diseño de el producto o servicio, todo lo que tiene que ver con las estrategias de precio, ¿sí? Todas las estrategias con respecto a cadena de suministro, canal de distribución o cadena de distribución, que es lo mismo, ¿no? Es decir, normalmente, ¿no? En las cadenas o los canales de distribución, en los libros, dice que hay que tomar en cuenta desde que el producto sale de producción y se lleva a lo que es punto de venta, ¿no? Hasta que llega a manos del consumidor. En este aspecto, no, hay que tomar en cuenta desde el proceso de producción, envasado, empacado, ¿no? Incluso hasta lo que es embalaje, si va a viajar más lejos, todo lo que es transportación, por cuántas manos va a pasar la mercancía, los impuestos y todo lo que se relaciona en trámites con respecto a este traslado, ¿no? Colocación en punto de venta, ¿no? El tipo de contratos que se manejen también con distribuidores, ¿no? O minoristas. O sea, todo esto es lo que abarca las estrategias de distribución y vienen incluidas en este apartado. Y de promoción, pues vamos, desde generar ofertas, descuentos, fuerza de ventas si la vamos a ocupar, publicidad, ¿no? ¿Cómo voy a dar a conocer mi producto? Desde desarrollar un mensaje y luego transmitirlo, en qué medios, ¿sí? Todo eso lleva o contiene el plan de marketing, ¿no? El siguiente plan o el siguiente apartado es el plan de talento humano. Normalmente yo siempre le sugiero a mis clientes que este sea el último apartado a desarrollar. ¿Por qué? Y ahorita les explico por qué, ¿sí? El plan de talento humano pues viene lo que es, ay, permítanme tantito. Ay, no, ahorita no. ¿Cuándo no? El plan de talento humano incluye lo que es la estructura, la estructura operacional de la empresa, ¿no? Desde quién es el líder o quiénes son los líderes, los directivos, hasta, obviamente, el personal de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Normalmente, pues uno inicia con pocas personas, pero tenemos que ir contemplando o ir tomando en cuenta si la empresa va a crecer, cuántas personas más vamos a llegar a requerir. Obviamente este organigrama que nosotros vayamos desarrollando, pues tenemos que pensarlo así, con posibilidades de expansión. Dentro de este plan se habla de los perfiles que debe de cubrir los perfiles a cubrir para cada puesto, para cada responsabilidad, el proceso de reclutamiento y contratación, si va a haber capacitaciones, capacitaciones continuas, etcétera. El siguiente plan se le conoce como plan legal.
El plan legal nos habla de todos y cada uno de los trámites que hay que desarrollar para la constitución de la empresa, ¿sí? Esto desde, por ejemplo, si somos socios y vamos a ser varios los que van a crear la empresa, bueno, lo que es ir a generar un acta constitutiva con un notario, desde el momento en el que nos vamos a dar de alta, bajo qué régimen y bajo qué criterios de impuestos. Sí hay que sacar permisos, licencias, ¿sí? Sí hay que contratar seguros, ¿no? Todos los trámites de constitución de la empresa se mencionan en este apartado, desde a dónde hay que ir, cuánto hay que pagar, qué papeles hay que llevar, descripción del proceso, todo se menciona en el apartado de plan legal. El último es el más complicado y es el plan financiero. En el plan financiero nosotros vamos a tomar en cuenta todos los gastos que se vayan desprendiendo desde el plan de marketing hasta el plan legal, porque cada uno de los procesos va a haber un trámite de por medio, ¿sí? Que desde el registro de la marca, que la generación de la publicidad, y después hay que tomar en cuenta que si se va a comprar mobiliario, que si va a haber transformación de estructura, etcétera. Todos los gastos que se impliquen de constitución, hasta el más mínimo se tiene que incluir. El error que comete mucha gente es que solo toma en cuenta los gastos de un inicio de constitución, ¿no? O sea, de aquí a qué abro, no es el error más grande. Tenemos que calcular también gastos fijos, gastos variables, sueldos, ¿sí? Imprevistos, desde el momento en que nosotros contemplamos que vamos a abrir la empresa a 6 meses. ¿Por qué? Porque no vas a ganar dinero de forma inmediata. Toda la lana que comienza a entrar a una empresa se reinvierte para poder seguir satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Realmente ver ganancias reales para el bolsillo del emprendedor 2 años después. Pero mientras esos primeros 6 meses, toda la lana que entra se reinvierte y a veces no entra dinero. Y mientras, ¿cómo mantienes el negocio? Por eso es que se hacen previsiones a 6 meses para poder estar llevando actividades sin ningún problema. Ahora, mencionando esto, por eso el plan de talento humano, yo siempre lo dejo al último. Porque qué bonito es decir, y vamos a hacer 100 personas. Y la empresa te va a dar el dinero suficiente para pagarle a todos. Por eso es, primero vemos hasta dónde podemos nosotros cubrir gastos y entonces a partir de eso veremos cuánta gente podemos estar trabajando y cuántos podemos proyectar a futuro. Por eso es que normalmente yo lo manejo así, ¿no? Este plan al último, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la primera parte de lo que es el plan de negocios, lo que se le conoce como resumen ejecutivo, plan estratégico o estructura ideológica. Sí, esta parte pues nos habla de, vamos, toda la filosofía, ¿no? Todo aquello que representa a la empresa. Esto es desde hablar de quiénes somos, qué hacemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión, visión y valores? ¿Sí? En este apartado, pues, tenemos que redactarlo de una forma, pues, vamos a decirlo así, un tanto hasta romántico, ¿no? No fantasioso, no, pero sí un poquito, vamos, quizás exagerado, ¿sí? Lo que buscamos es que, como normalmente esto es lo primero que van a leer, ¿no? Aquellas personas que van a determinar si te sueltan financiamiento o no, pues lo primero que ustedes saben, ¿no? La primera impresión es la que cuenta. Entonces, pues esta estructura ideológica es esa primera impresión. Yo tengo que impresionar con esto que comienza a leer, ¿no? Aquella persona que tiene interés por mi empresa.
¿sí? Yo tengo que provocarle, ¿no? Esta sensación de quiero saber más, ¿no? Deseo ayudarte, deseo invertir, ¿no? Deseo formar parte de este proyecto. Entonces, la redacción tiene que ser, pues, bastante atractiva en este aspecto, ¿sí? Entonces, en esta estructura vamos nosotros a incluir lo que es la descripción de la idea de negocio, ¿no? Hablando de quiénes somos y qué hacemos, ¿sí? Seguido de lo que son los análisis de la estructura del entorno interno y externo de la empresa. Aquí nada más dice análisis FODA, pero ahorita les voy a comentar de otro análisis que complementa, ¿no? Este análisis de la estructura del entorno interno y externo de la empresa. Este análisis nos ayuda a identificar, pues, tanto lo que son fortalezas y debilidades de nuestra empresa, como oportunidades y amenazas, pero principalmente también aquella problemática que pudiera provocar, ¿no? La falta de interés de los consumidores o probables consumidores, alguna problemática que, vamos, a lo mejor nosotros no visualizamos desde un inicio, pero está ahí latente, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos este análisis, podemos abordar esa problemática a tiempo antes de que, digamos, me fui a la quiebra por algo que yo no tomé en cuenta, ¿no? Supongamos, ¿sí? Yo quiero montar un negocio, estoy bastante convencido, sé que es una idea genial, incluso me atrevo a decir que ya cuestioné a la gente y pues si la gente dice que es una excelente idea, ¿no? Mi producto ya lo espera, pero no tomaste en cuenta, ¿no? Antes, vamos, que hay aspectos legales o políticos que te van a limitar. ¿No? De repente a mí me tocó con un proyecto de comercio, ¿no? De comercio internacional, de unas chicas que querían traer de Japón unos dulces, ¿sí? Son unos dulces temáticos en donde los niños pueden como jugar a la comidita, ¿no? Estos dulces ya viene como, supongamos, van a armar pizza y viene la base de la pizza y no sé qué, y todo parece juguete, pero es comestible. Y querían traer estas importaciones desde Japón. Ya estaban convencidas, súper atractivo, ya tenían hasta las etiquetas para colocarlas encima para que el nombre pues fuera legible en inglés o en español, porque todo en la caja venía en japonés. Tenían ya visto hasta los impuestos aduanales según ellas, pero nunca revisaron restricciones aduanales. Si el producto nunca pudo pasar, se quedó atorado en aduana, porque nunca investigaron esta parte. Entonces, estos análisis son como una especie de investigación previa que nosotros tenemos que realizar para identificar sí oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, pero también aquellas problemáticas que a lo mejor, vamos, no contemplamos, nunca pensamos que pudieran surgir o que a eso pudiera ser un problema, pero ahí está. ¿Sale? Para, digamos, ese análisis para eso nos sirve y aquí los resultados de esos análisis se incluyen, ¿de acuerdo? ¿Por qué se incluyen? Porque como les decía, este tipo de análisis le dejan ver también a aquellas personas que van a invertir con nosotros qué tan probable es que nuestra empresa prospere o no, ¿sí? El desarrollo de ventajas competitivas, nosotros en el modelo Canvas, ¿no? Mencionamos una propuesta de valor, ¿no? Hablamos de aquello que nos hace especiales, bueno, es esa, ¿no? Nuestra ventaja competitiva. Esto quiere decir que aunque exista competencia, nosotros, ¿no? Hay algo que nos hace únicos y especiales frente a esa competencia y aquí nosotros lo tenemos que mencionar, pero vamos, de una forma bastante convincente, ¿no? Ubicación del negocio, ¿sí? Es la dirección o domicilio fiscal de ese negocio. Aun si en la empresa lleva funciones en línea o es una empresa totalmente en línea, tiene un domicilio fiscal. Ese es el que nos interesa. El mapa de Google Maps o de
Google Earth no nos interesa, es el domicilio, que incluya ciudad, estado y país, ¿sale? Si el proyecto es ficticio, no tiene un domicilio fiscal estable, pueden poner ustedes la dirección, por ejemplo, de alguno de ustedes, ¿sí? Pero obviamente, si el proyecto se va a materializar, se necesita el domicilio de aquella persona que se va a registrar ante Hacienda. Objetivos institucionales, misión, visión y valores. Misión, compromiso con la sociedad. Visión, cómo me veo a futuro, en un futuro a mediano y corto plazo, ¿sí? Puede ser a largo plazo también, pero en este aspecto es una visión que de cierta forma pueda llegar a materializarse, ¿no? ¿Cómo nos vemos a futuro? La mayoría de las empresas se ven como líderes en el mercado. La mayoría, ¿no? Es como lo más clásico, ¿sí? Pero aquí lo recomendable es nunca poner un año, ¿no? Así de aquí a 2035 nos vemos como la empresa del mañana. O sea, no. ¿Por qué? Porque en el momento en que se va acercando la fecha, se va acercando el año y tu visión sigue siendo la misma y no has cumplido con ese compromiso a futuro, pues tu empresa pierde credibilidad. Es el error más grande que hay en todas las empresas. Nuestra universidad tiene algo por el estilo, ¿no? Tenía, porque creo que en ese aspecto ya lo corrigieron, tenían ese problema. Colocar año. Es el error más grande que hay. ¿Por qué? Porque una misión y visión se redacta, eso sí, la misión y visión se redacta una vez y no se va a cambiar. Puede sufrir algunas modificaciones, pero no se cambia. La misión y visión, una vez que se redactan, así se van a quedar para toda la vida de la empresa. Entonces, si colocas año, tienes que actualizar. Y si actualizas uno, actualizas el otro. Y con esto, los valores. Y con esto, toda la filosofía de la empresa. Y ese no es el propósito. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver otro apartado y es este plan nada más lo manejo con ingeniería industrial, que es el plan de gestión de calidad. Las políticas de calidad se desprenden de aquí, de la misión, visión y valores. Entonces tenemos un problema, porque si los estamos modificando, entonces ahora ponte a modificar las políticas de calidad, las políticas de servicio al cliente. Entonces, por eso, una vez que se redacta misión, visión y valores, forman parte de la filosofía de la empresa y jamás se cambian, ¿no? Los valores, pues obviamente son aquellos conceptos, aquellos circunstancias que van a ser de suma importancia para la empresa. Estos valores pueden ser 5, como tantos como la empresa los considere. Desde mi punto de vista, 5 son suficientes porque tienen que ser valores muy representativos. Sin embargo, no les voy a negar que me ha tocado ver empresas en donde manejan 40. ¿De dónde se sacan 40 valores? No sé. Incluso hay conceptos, situaciones que manejan como valores que no tienen nada que ver, pero los manejan, ¿no? No, 5, ¿no? Mínimo 5 que sean muy representativos, con eso es más que suficiente para darle toda su personalidad, su filosofía a la empresa. Pero eso sí, tenemos que pensarlos muy bien, porque de repente me tocó en una empresa, ¿no? Con que el valor de la amistad era sumamente importante. Y era una empresa en donde siempre había abuso de confianza, ¿no? Pues sí, somos amigos, somos cuates, y la comodidad a veces se volvía encaje, ¿no? Entonces, no, pues también hay que ser muy cuidadoso cuando nosotros planteamos un concepto hacia dónde va a ir, ¿no? Industrias Bimbo, uno de los valores que tiene como muy bien puntualizado es el de la familia, es como quizás el principal. Todo, hasta sus políticas de contratación, ¿no? Y reclutamiento, la familia es como, vamos, uno de los factores a tomar en cuenta para determinar si esa persona es contratada o no. O sea, si es casado, tiene familia, o aunque sea padre o madre soltero, tiene familia, contrátalo.
Si no, es cuestionable si esa persona es soltera, si se queda o no. Tiene pocas probabilidades. ¿Sí? Igual, motivos de despido. Si ellos detectan como empresa que su trabajador tiene otra familia o bien está saliendo con una compañera de trabajo, o sea, tiene amante, es motivo de despido. ¿Por qué? Porque la familia ante todo es lo más importante. Si tú no le eres leal, fiel a la familia que tienes en casa, menos a la familia viva. Entonces, ahí, por ejemplo, es como el valor principal. Normalmente cuando nosotros seleccionamos valores, siempre hay uno que es como el más representativo para toda la empresa, ¿no? Y usualmente es el de liderazgo, ¿no? El valor de liderazgo es como el que más destaca en la mayoría de las empresas. Bueno, bien, bueno, aquí les hablo de forma ya más descriptiva en cuanto a lo que es la ventaja competitiva, ¿sí? Esta ventaja competitiva nos habla, ¿no? O nos describe de las cualidades, beneficios, atributos, cualidades, ¿no? Que tiene el producto o servicio, ¿sí? Cuando nosotros redactamos la ventaja competitiva, como les decía, hay que ser un poquito exagerado, ¿no? Quizás no cayendo en lo fantasioso, sino un poquito exagerado, un poquito buscando ser convincente, persuasivo, ¿sí? Que vamos, eso que nosotros estamos destacando, ¿no? Como valor agregado de nuestro producto o servicio, sea una especie de promesa, ¿no? Para el consumidor. Una promesa que tiene que ser posible alcanzar. Tampoco voy a prometer unicornios si el unicornio ni existe, ¿no? A no ser que regales peluches, peluches de unicornio, claro. Peluches de otro estilo, ahí sí no sé. Bien, la ubicación. La ubicación, como les decía, es el domicilio, ¿sí? En donde va a estar ubicado el negocio, ¿sí? O en determinado momento el domicilio fiscal. Ahora, si es el domicilio donde va a estar ubicado el negocio, ¿sí? Hay que tomar varios factores en cuenta. Los factores, por ejemplo, socioeconómicos, es decir, que en esa zona donde yo pienso poner el negocio, voy a encontrar el tipo de personas de mi segmentación de mercado, va a haber buena afluencia económica, ¿no? Es decir, que hay otros comercios, hay posibilidades de que se acerquen al mío, hay libre tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una avenida grande, pero que hay peatones, ¿sí? Hay posibilidad de que los autos se estacionen, porque eso también, créanme que es bien importante. Me pasó con una clienta en donde puso un negocio donde no había cómo pudieran detenerse los autos a estacionarse. Y obviamente pues esto no le ayudaba a la señora a que los clientes pues se quedaran. Pues obviamente, vamos, pasaban de largo y nadie se estacionaba. ¿Qué pasó, José? Profa, ¿y si el producto solo se va a vender online? Ah, en ese caso, si es online, solamente nos enfocamos en el domicilio fiscal, o sea, la dirección en donde se están llevando las actividades, porque aunque es online, pues obviamente tiene que haber un domicilio en donde estés llevando, ¿no? La gestión vamos, de todas las funciones en línea, ¿sí? El domicilio con el que se está dando de alta el negocio. Esa es la dirección que se toma en cuenta, Ah, ok. ¿sí? Gracias. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Tiene que haber varios factores en la zona donde nosotros buscamos establecer el lugar que nos ayuden, nos brinden, ¿no? Toda la posibilidad de que el consumidor se acerque. Los factores político-legales. ¿Esto qué quiere decir? A veces el hecho de decir, como mi producto es de alto prestigio, de alto estatus, lo voy a poner, por ejemplo, en una comercial, en una plaza comercial como, no sé, cerca de Sonata, ¿no? En una plaza comercial, no sé, de alto estatus. Pero no tomas en cuenta, por ejemplo, el tipo de impuestos que implican por la zona, el tipo de permisos, licencias que tienes que contratar, cosa que a lo mejor en otras zonas no son necesarias, ¿sí? Sí existe algún tipo de monopolio también en la zona donde quieres instalarte,
esto implica a veces un problema, porque si ya hay un negocio que está llevando el dominio ahí, no hay posibilidades de instalarte, o bien hay muchos negocios del mismo rubro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero poner, ¿no? Hay un Oxxo en la esquina y yo me quiero colocar justamente enfrente. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Cuántas veces no lo han visto? Pero ustedes saben lo que implica legalmente poderlo hacer. Hay que hacer un juicio. ¿Por qué? Porque si no se considera eso competencia desleal y te pueden multar. Entonces, poner un negocio exactamente de la competencia directa, ¿no? A un lado o enfrente es un problema. Las imprentas de ahí del Carmen, de la colonia El Carmen, todas tienen el mismo problema y seguido pasan supervisión, los multan y bueno, esto es un show de nunca acabar en donde pasan mordidas, no hay necesidad, ¿sí? Un negocio del mismo rubro debe de cubrir una distancia determinada, un número de pasos, porque antes era metros, ahora es un número de pasos de puerta a puerta, ¿sí? Para que se pueda instalar. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Starbucks, no? Starbucks en Estados Unidos tiene la costumbre de que aquí hay un Starbucks y aquí ponen otro. Y luego son de dueños diferentes de franquicia, ¿no? En este caso, por ser de la misma empresa, pueden estar pegaditos y no pasa nada. Pero cuando son de diferentes empresas, sí se tiene que hacer el trámite legal preciso para que pueda existir el permiso de colocarse enfrente o a un lado y no haya ningún problema. ¿Sí? Factores tecnológicos, ¿sí? Este tipo de factores pues tienen que ver con respecto a vamos, si en la zona, por ejemplo, hay internet, hay señal de cable de la que yo quiero contratar, por ejemplo, agua, drenaje, yo sé que van a decir de repente, ahí eso no es posible. No, sí, me ha pasado, ¿no? Con clientes, tuve un cliente que en donde quería poner, era un bar, ¿no? Un bar estilo Hooters. Quiso poner un bar hace muchos años en una zona en donde, pues vamos, estaba todavía en construcción esa colonia, ahorita ya no, pero en ese entonces pues la colonia todavía estaba creciendo, vamos, no había como mucha expansión social en esa colonia, pero él quería poner el bar con pantallas donde se estuviera viendo deportes todo el día, todo iba muy bien, todo lo montó, estaba padrísimo el lugar. Y cuando quiso instalar internet y cable, pues que le dicen que les daba mucha pena, ¿no? Cuando fueron los de la empresa, pero no había por dónde jalar cableado, porque en la zona todavía no llegaba la fibra óptica, nada de lo que ellos necesitaban para jalar línea, no había. No hubo cómo instalarle y llamó a una compañía, llamó a la otra y todo era lo mismo. No, bueno, cuando quiso instalar gas natural fue el mismo rollo. Le dijeron es que gas natural no ha llegado por aquí. O sea, realmente todo lo que él esperaba del negocio en la zona que eligió y que fue muy necio el señor, pues nada le funcionó. Nada le funcionó. Ya después el negocio acabó como un tugurio de mala muerte, ¿para qué les voy a mentir? Sobre todo por las chicas, ¿no? Ya el objetivo que él tenía no, vamos, el negocio funcionó, pero no como él quería, ¿no? Porque las cosas ya no salieron como esperaba. Y factores medioambientales, esto también, ¿no? Tengo que checar, por ejemplo, qué pasa en la zona o en el lugar donde quiero instalar mi negocio con respecto a si el clima es seco, es demasiado húmedo, qué pasa cuando llueve, si hay inundaciones, ¿no? Si se va la luz de forma frecuente, ¿no? Vamos, todo este tipo de factores pueden llegar a perjudicar, por ejemplo, lo que es infraestructura, los medios de comunicación, ¿no? Varios factores. Por ejemplo, mi negocio es totalmente en línea, hasta ahí vamos bien. Pero si en el lugar llueve de forma constante, se inunda, pierde señal de internet, se te mete el agua donde tienes tus equipos, donde llevas todo, hay un problema. ¿Sí? Y ese tipo de factores hay que tomarlos en cuenta porque una de dos, o genero modificaciones estructurales para evitar cualquier daño o bien tengo que buscarme otro lugar para poder llevar mis funciones.
Bien, los objetivos institucionales, pues bueno, como les decía, ¿no? Visión, misión, ¿sí? Son compromisos que tenemos nosotros que en determinado momento, pues cumplirle a lo que es a los usuarios, ¿no? Estos objetivos debemos de tomar en cuenta que deben ser alcanzables para nosotros y para los usuarios y medibles. ¿Qué es medibles? Que en determinado momento, si nosotros vamos a evaluar a la empresa, sobre todo en gestión de calidad, esta misión y visión se tiene que ver que se está cumpliendo, ¿sí? Hay indicadores que nos van a determinar si esta misión, visión, este compromiso se está cumpliendo. Si nosotros redactamos esta misión, visión de una forma muy fantasiosa y al momento de que queremos nosotros evaluarla, no hay cómo, no hay factores que nos ayuden a determinar si estamos cumpliendo, pues la empresa pierde credibilidad, ¿sí? Entonces es importante también tomar esto en cuenta. Misión y visión deben ser objetivos alcanzables y medibles, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar precisamente del análisis del entorno, este análisis que les decía que es hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Dentro de lo que es la estructura ideológica o este plan estratégico o resumen ejecutivo, nosotros podemos incluir el análisis así como se los había yo puesto hace un momento. Vamos a regresarle tantito. ¿Sí? O bien generar un apartado especial al que le vamos a llamar estructura del entorno. ¿Sí? Esto ya, por ejemplo, es a elección de la persona que está desarrollando el plan. En este caso, pues nosotros vamos a hacer dos análisis. El interno, ¿no? El interno habla de todas las funciones que pretendemos llevar en la empresa y vamos a analizar desde el producto o servicio ofrecer, el proceso de producción, si contamos o habíamos contemplado servicio al cliente, las personas que van a estar colaborando con esta idea. Si nada más soy yo, bueno, pues tengo que analizar todas mis capacidades. Si somos varios, pues vamos a determinar quién es bueno en una cosa, quién es bueno en otra, en qué somos fuertes, en qué somos débiles, ¿no? ¿Qué carencias tenemos? ¿Sí? Y en este caso, ¿no? El entorno externo, pues nosotros vamos a analizar lo que está fuera de la empresa. ¿Sí? Esto quiere decir que analizamos a la competencia, analizamos al gobierno, analizamos otro tipo de empresas que pueden estar enfocadas hacia el mismo tipo de mercado que nosotros, analizamos a la sociedad en general, en fin, ¿no? Todo lo que está fuera de la empresa y hasta cierto punto fuera de nuestro alcance. ¿Qué quiere decir esto? El ámbito interno está a nuestro alcance porque todo lo que nos parezca una debilidad o un problema, está en nuestras manos cambiarlo o arreglarlo, hacer lo necesario para que una debilidad se pueda volver una fortaleza. En cambio, todo lo que pasa en el ámbito externo no está en nuestras manos, porque nosotros no lo controlamos. Lo que pasa en el gobierno nos puede afectar de forma directa o indirecta, pero no hay otra forma de involucrarse más que adaptarnos a lo que esté pasando. Lo que pasa en la sociedad igual, no vas a cambiar la forma de pensar de cientos de miles, te tienes que adaptar a lo que esté pasando, ¿no? Decía una señora hace no mucho, ¿no? Que le entrevistaron en una de las marchas a favor del aborto, ¿no? La señora vendía pañoletas verdes, entonces le preguntan, ¿y usted está a favor del aborto? Y dijo, no. No, la verdad es que no, yo estoy en contra y habló ahí de religión y demás y le dijeron, bueno, ¿y qué hace usted vendiendo las pañoletas? Es una oportunidad de negocio que yo no voy a dejar pasar. Es dinerito que está fluyendo aquí. No estoy de acuerdo, pero de que voy a vender bien, voy a vender bien. ¿Cómo decirle que, qué pasó, Josué? Pero eso no a veces va en contra de los valores de la empresa. Claro, si hablamos de empresa, sí, si hablamos de los valores de la señora, eso ya es un aspecto ético muy personal de ella, ¿no? Que te voy a decir una cosa, hay empresas que tienen un código ético, pero un código ético hipócrita.
Y les voy a poner un ejemplo muy simple, Coca-Cola. Coca-Cola tiene un código ético muy hipócrita y sobre todo porque hace todo por proteger al medio ambiente, cuando por otro lado, con sus fábricas, está destruyendo al medio ambiente, ¿no? Simplemente la cantidad de agua que utiliza y desperdicia Coca-Cola, las emisiones de gases, el plástico, pero está haciendo acciones, ¿no? Para verse bien. Entonces, de cierta forma, sí, ¿no? Va en contra de la ética, de los valores de la empresa, pero sin embargo, empresarialmente hay formas de darle la vuelta para decir, estoy en contra, pero hay que apoyar a la gente, ¿no? Aquí es, por ejemplo, lo que te digo, la señora, su código ético, dice, pues estoy en contra, pero voy a vender, ¿no? Es que el mexicano así es, ¿no? Le encuentro oportunidad de negocio hasta la desgracia, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué Profa, pasó? ahí también perdería credibilidad, ¿no? Sí, peor Claro, si es una empresa que apenas va empezando. claro, efectivamente, ¿no? Sobre todo es como tú dices, cuando estás comenzando tienes que ser muy coherente con todo lo que quieres expresar, ¿no? Con todo lo que tú quieres que vea la gente. Ya cuando una empresa está constituida de años, te digo que a veces esto, pues encuentran la forma de darle la vuelta o hacerla como a través de publicidad, a través de algunos factores, hacen que la gente se les olvide lo que acaban de hacer, ¿no? Pero, pues vamos, aquí, como vamos, el ejemplo al que yo iba con la señora es que a veces hay factores externos que como no podemos cambiarlos, pues le das la vuelta o te adaptas porque no está en tus manos cambiar la forma de pensar de la gente, lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en la economía y a veces no es la economía de tu país, es la economía de otro país que de forma indirecta le pega al tuyo, ¿no? No podemos hacer nada, pero nos adaptamos, ¿no? Esto es lo que tenemos que identificar también con estos análisis. La capacidad que tiene mi empresa de adaptarse a estos cambios externos, ¿no? Bien, uno de los análisis más comunes que se desarrollan para lo que es esta estructura del entorno, pues es el análisis FODA, ¿no? Yo me imagino que este análisis lo conocen a lo mejor por otras materias, ¿no? Como Merca, lo han visto a lo mejor desde la prepa, porque luego hay psicólogos que dicen, haz tu análisis FODA personal, ¿no? Que es algo tonto, porque como personal, lo que es oportunidades y amenazas, pues es como complicado identificar lo que te amenaza, más cuando eres adolescente, ¿no? Todo parece una amenaza, ¿no? Pero empresarialmente, pues se maneja diferente, ¿no? Eh, Todo lo interno, pues nos va a dejar ver fortalezas y debilidades. Y todo lo externo, oportunidades y amenazas, ¿sí? Sin embargo, pues el análisis FODA es muy bueno para todo lo interno, ¿no? Para analizar todo lo interno, pues es padrísimo este tipo de análisis, ¿sí? Como les decía, aquí nosotros vamos a checar todo aquello que nos hace únicos, diferentes, y eso lo voy a encontrar en mi proceso de producción, en mi producto o servicio como tal, en toda la gente que colabora conmigo, puede ser incluso en la infraestructura, ¿no? Todo aquello que hace fuerte a mi empresa lo voy a identificar en todos estos factores. Las debilidades, pues será todo aquello en donde tengo carencias. Y hay que ser muy honesto al momento de identificar estas carencias. Yo tuve un cliente, es dueño de una universidad en el centro, ahí sobre Reforma. No les digo la universidad porque me imagino que igual y la conocen. Y el dueño de esta universidad nunca quiso aceptar las debilidades que había en su empresa. Nunca. ¿No? Él decía que no, que eso no era cierto. El problema eran los estudiantes que no sabían lo que querían, el problema eran los docentes porque no eran comprometidos, el problema era la SEP por las exigencias que le hacían, el problema era de protección civil porque, o sea, todo pedían. Bueno, el problema era de todos, menos de ellos como empresa, en donde no había empleado que no fuera de la familia.
sea, todos, literalmente hasta la señora de mantenimiento, digo señora, porque la señora era la que pintaba, arreglaba bancas, lavaba baños, o sea, hacía todo. Era una señora de mantenimiento y era cuñada del dueño. O sea, todos eran dueños y todos eran familia. ¿Y por qué digo todos eran dueños? Porque en este lugar todos querían mandar, todos sabían lo que hacían y todos era de, no te puedo atender, que te atiende fulano. Y ese no, que te atienda fulano porque yo estoy ocupado. Y eso le pasaba hasta a los docentes, ¿no? Entonces, ahí tenían una debilidad muy grande. En primera, no había como identificación de mis responsabilidades por cada uno de estos miembros de la familia. No se les había dejado en claro hasta dónde llegaban sus responsabilidades, hasta dónde llegaba su autoridad. Vamos, lo ideal es que no todos fueran familia también, ¿sí? Pero pues vamos, ¿no? Aquí el señor, la honestidad no le gustó y decía que no era cierto. Por algo casi no tiene clientes, ¿verdad? Se le van, porque pues definitivamente no hay ni siquiera una forma de comunicarte, o sea, no hay, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que cuando nosotros identificamos debilidades hay que ser muy honesto, porque estas debilidades se tienen que cambiar, ¿no? Hay que hacer acciones de mejora, acciones preventivas para evitar que estas debilidades se vuelvan un problema. Si nosotros no buscamos la manera de modificarlas en tiempo, esto se vuelve un problema y un problema que va a provocar que la empresa ni prospere, más bien, a veces no llegue ni a constituirse y posteriormente puede que no llegue a prosperar o incluso los consumidores los ahuyentes porque nunca fuiste honesto con esas debilidades y no se trabajaron en tiempo. Ahora, en cuanto al aspecto del ámbito externo, lo que son oportunidades y amenazas. Desafortunadamente, ¿no? El análisis FODA, pues analiza de una forma general, ¿no? Este entorno externo. Nosotros analizamos a grandes rasgos lo que es competencia, lo que son factores socioculturales, político-gubernamentales, económicos. Todo lo analizamos de una forma general, buscando identificar oportunidades que me ayuden a crecer, oportunidades de negocio, incluso que me puedan ayudar a expandirme hacia otros mercados, ¿sí? Hacer una nueva línea de productos o servicios, ¿sí? Como aquellas amenazas, ¿no? O problemas que me puedan estar poniendo el pie, ¿sí? Aquellas situaciones que en determinado momento, como les decía, no lo había tomado en cuenta y están ahí latentes. Sin embargo, el análisis FODA, pues como les decía, analiza de forma general el entorno externo y no nos enfocamos en puntos muy específicos, dejando de lado o dejando al descuido estas posibles problemáticas que están latentes y que no tomamos en cuenta. Por eso, para complementar este análisis, ¿sí? Vamos a utilizar o vamos a realizar otro que se llama análisis PESTEL. El día de ayer me preguntaba alguien, ¿no? ¿Es análisis PESTA o PESTEL? No, el PESTA es otro tipo de análisis. Este es PESTEL, ¿no? ¿Qué analiza este? Ahí sí, de forma muy específica, nos vamos a poner a analizar aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Aguas, por lo político no es igual a legal y ahorita voy a decirles por qué. En cuanto a aspectos políticos, yo voy a analizar el gobierno. Al gobierno tanto federal como estatal, municipal, con el que yo vaya a estar interactuando. ¿Sí? Esto con respecto a sí, por ejemplo, algunos programas sociales que me puedan beneficiar o me puedan perjudicar, aspectos fiscales, aspectos de subsidios, ¿sí? Cambios en la legislación. A veces, ¿no? Estamos montando nuestro negocio cuando hay proceso electoral o ya pasó
y está viendo el cambio de gobierno. Nosotros pensamos que las cosas van a seguir iguales y de repente, tómala, empieza a haber cambios y te empieza a tomar por sorpresa estos cambios. Si nosotros somos previsores y vamos a montar el negocio cuando hay un proceso electoral, cuando pues ya se concluyeron, ¿no? las elecciones, ya sabemos quién se quedó, analizamos, ¿no? las propuestas o los cambios que pretende esta persona para irnos preparando, ¿sí? A mí me tocó también con algunos chicos, ¿no? asesorados ya para montar su empresa de aquí de la universidad, que no tomamos en cuenta o no tomaron ellos en cuenta que los programas, en este caso de financiamiento que otorgaba el gobierno, la mayoría de ellos los quitó el nuevo gobierno federal. ¿Sí? Financiamiento por parte del gobierno prácticamente ya no hay. Y muchos de estos chicos ya lo tenían en trámite que ya no concluyó porque los cancelaron. ¿Sí? Hay empresas que, como no podían a lo mejor pagarles seguro social, buscaron hacer una especie de convenio con Seguro Popular. Fueron, ¿no? los de Seguro Popular a dar de alta a los trabajadores de esa empresa, ¿sí? Les dieron su hoja de registro, les dijeron qué clínica, les agendaron incluso su primera cita para abrir expediente y ¿qué creen? A la semana dan de baja Seguro Popular. Cuando la gente fue, les dijeron, no, ahora tiene que hacer un trámite con Insabi y no hay convenio con las empresas. Y es algo que no se analizó y obviamente pues te puede tomar por sorpresa. Entonces, se necesita, ¿no? ir viendo, ¿no? este tipo de cambios en la legislación. Si nosotros pretendemos exportar o importar, pues ver si hay algún cambio en los tratados de libre comercio, si existen tratados de libre comercio con determinado país de nuestro interés, ¿no? Aspectos legales con respecto a políticas, ¿no? Algunas políticas pueden ser aduanales, pueden ser de comercio, ¿sí? Algún tipo de acuerdo que exista también, ¿no? con otros países o incluso acuerdos que llega a haber aquí mismo entre lo que son algunos estados, ¿sí? Todos los aspectos gubernamentales que puedan beneficiarme o perjudicarme, tengo que analizarlos. Aspectos económicos. Aquí es importante, por ejemplo, también analizar si, vamos, está muy alto el desempleo, cómo está la moneda en México frente a mejor el euro, el dólar, la libra, ¿no? ¿Por qué? En el caso de desempleo, porque a lo mejor yo voy a sacar un producto o servicio fantástico, maravilloso, y está enfocado a cierto tipo de segmento que en estos momentos no le está pasando bien, que mucha gente no tiene empleo o no tiene posibilidades de gastar. Yo voy a sacar mi producto, ¿qué posibilidades tengo de éxito si ahorita la gente la está pasando mal? Ahí yo puedo determinar si es ahorita cuando saco el producto o servicio o voy a esperar determinado tiempo a que mejoren las cosas, o bien puedo sacarlo, pero vamos, bajo otro tipo de circunstancias para que sea posible que la gente pueda adquirirlo, pueda acercarse, ¿no? Y en algunos casos, por eso también hay empresas que no prosperan, porque su producto, su producto está dirigido a cierto tipo de segmento que en esos momentos pues a lo mejor no tiene posibilidades, ¿no? En cuanto a lo que es la moneda, es importante ver, ¿no? los cambios, ¿no? Cómo fluctúa la moneda por cuestiones de transporte, por cuestiones de gasolina, lo que es este combustible, ¿sí? Y esto abarca gasolina y diésel, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay empresas que sus máquinas, ¿no? Su maquinaria utiliza diésel. Entonces, cuando este sube, tenemos que modificar precio, ¿no? Igual, cuando todo sube para la transportación, tiene que subir precio, ¿no? Entonces, vamos, hay también, por ejemplo, sistemas de comunicación o para hacer publicidad, medios publicitarios que están cotizados o los precios te los dan en dólares.
Y esto implica un problema al momento de querer sacar publicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos aspectos económicos también, si se generaron nuevos impuestos, si el IVA ha aumentado, qué tipo de IVA le corresponde a mi tipo de producto o servicio, todo esto lo vamos detectando, ¿no? En el análisis de factores económicos que pueden ser desde lo local hasta lo internacional. Factores sociales o socioculturales. Cuando ustedes sacaron su segmento del mercado, ustedes analizaron edad, género, estilo de vida. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este análisis, ya nos vamos un poquito más allá con respecto a costumbres, ¿no? Hábitos, creencias, en algunos casos hasta religión. ¿Cuál es la religión dominante, no? Pensemos, si yo voy a exportar mi producto y lo voy a mandar a un país, ¿no? Que les gusta islámico, radical, o sea, a lo mejor igual y no lo voy a poder vender porque es considerado como algo inmoral, ¿no? Y esto es un ejemplo a lo mejor muy extremo, pero sí es importante analizar el tipo de religión que hay predominante para no caer también en algunos casos en algún tipo de problemática. O bien, yo puedo encontrar ahí en lo religioso una oportunidad. Yo sé que en determinada época del año se hacen fiestas grandes porque es la fiesta de la iglesia, pensemos, 12 de diciembre, y es una oportunidad de negocio, pero increíble, ¿no? Entonces ahí simplemente pensemos en Navidad, la oportunidad de negocio más grande que incluso gente que ni siquiera es cristiana festeja Navidad, ¿no? Como los hinduistas, taoístas, ¿no? Y esos cuates, ¿por qué festejan Navidad? Pues ya nada más por aspectos culturales, ¿no? Y ahí es en donde nosotros podemos encontrar oportunidades, ¿no? Analizamos todo tipo de modas, tendencias, patrones de consumo, la verdadera opinión de la gente con respecto a nuestro sector, ¿sí? En fin, ¿sí? Los aspectos, como les decía, de lo que corresponde al segmento de mercado, ¿sale? Factores tecnológicos. Al igual de cuando hablamos de ubicación, nosotros analizamos aspectos tecnológicos que pueden beneficiar o perjudicar a mi empresa. En este aspecto, por ejemplo, tecnología nueva que esté saliendo y que nosotros tengamos probabilidades de adquirir para mejorar nuestras funciones, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología puede ser desde software hasta maquinaria, o incluso aspectos estructurales, ¿no? Cambios estructurales que nos puedan beneficiar, por ejemplo, como tragaluces para reducir el consumo eléctrico, ¿no? Plantas de tratadoras de agua para que nosotros utilicemos o reduzcamos al mínimo, ¿no? Lo que es el uso de agua, por ejemplo, para una textilera, ¿no? El uso a lo mejor de las posibilidades que podamos encontrar ahora del Internet, como el uso de redes sociales o herramientas de Google para facilitarnos el trabajo, en fin, ¿no? También dentro de aspectos tecnológicos podemos encontrar algo que nos pueda dar en la torre. ¿Qué le pasó a Blockbuster? De repente, ¿no? Pasan del cassette al DVD y luego del DVD al Blu-ray y luego a las plataformas de streaming. Y entonces dijo Blockbuster, ¿y ahora qué va a hacer de mi negocio? Muchos piensan que se fue a la quiebra. No, Blockbuster no se fue a la quiebra, se adaptó y se volvió socio precisamente de una plataforma de streaming porque no le quedó de otra. ¿A quién le vas a rentar películas? Bueno, sí, lo sigue haciendo ahora, pero como socios. Pero encontraron también que había otra forma de renta y venta, ¿no? De cartuchos para videojuegos. Primero discos, después cartuchos y bueno, ahora ya está también como pegando el grito en el cielo porque ahora ya no necesitas una consola para poder jugar. Ya todo es en línea. Y ahora tienen que volver a modificarse como negocio porque el avance tecnológico los está llevando al olvido. Va a llegar un momento en que si no se adaptan a estos cambios que son externos, pues la empresa ahora sí va a acabar yéndose a la quiebra, ¿no?
Factores ecológicos y ambientales. El cambio climático, pues es quizás uno de los problemas más grandes que yo, si no tomo en cuenta el impacto medioambiental que pueda generar mi empresa, esto me puede llevar a problemas legales. De igual manera, yo puedo desde un inicio promover lo que es reutilización, reciclaje, ¿no? Transformación de residuos, reducir, ¿no? Aspectos de contaminación. Puedo buscar la manera de compensar esto, que igual puede verse como algo poco ético, ¿no? O que no concuerde con nuestros valores, pero para no verme socialmente irresponsable o que mis valores no se están aplicando, pues yo sé que le doy en la torre al medio ambiente. Entonces genero políticas medioambientales para ayudar a parques y jardines, para salvar especies en peligro de extinción, etcétera, ¿no? Que igual, ¿no? Puede haber algunos factores dentro de nuestro análisis ecológico que digamos, me está pegando duro porque de cierta forma yo no tengo la capacidad para sobrellevarlo y entonces tenemos que encontrar cómo rodear esa amenaza, ¿no? Cómo adaptarnos para que no se nos vuelva también una problemática, ¿no? Y los factores legales y jurídicos. ¿Por qué no es lo mismo que cuando analizamos el aspecto político? Porque en el aspecto político solo analizamos todos los cambios que tienen que ver con el gobierno y todas las instituciones que se desprenden del gobierno. Incluso aquellas instituciones que de repente surgen nuevas. Los aspectos legales son con respecto a todas las leyes que ya existen o que están sufriendo alguna modificación. Todos los códigos legales con los que yo voy a estarme interrelacionando como empresa. ¿Sí? Desde aspectos de propiedad intelectual, lo que es registro de marca y patentes, aspectos de salud y seguridad social o seguridad laboral. Yo estoy contratando gente, pero ni le doy seguro social, ni tampoco le doy seguro de vida o contra accidentes y puede implicar un problema legal. ¿Sí? La regulación del sector, esto quiere decir con respecto a trámites, licencias, permisos que yo requiera. ¿Sí? Todo tipo de leyes que me protegen y que protegen también a mi consumidor, tengo que conocerlas. Mencionabas precisamente todo lo que es en línea. ¿Sí? En línea, trabajar en línea carece de algunas leyes, ¿no? Sin embargo, sí existe un código legal de protección al consumidor en línea que muy pocas empresas conocen y cuando incurren en una falta, bueno, son indemnizaciones bastante fuertes, ¿no? Y ese aspecto legal de la protección al consumidor en línea hay que conocerlo. Tú podrás vender lo que quieras en línea, incluso hasta de carecer de impuestos, pero la protección al consumidor te puede meter en un problema. ¿Sí? Entonces, este análisis de factores legales me va a ayudar posteriormente a poder desarrollar mi plan legal. Aquí yo voy a encontrar todo trámite, toda licencia que me va a ayudar a la constitución de mi empresa. ¿Sí? Y que incluso se va a relacionar de forma directa o indirecta con algunos otros aspectos como político, como económico, ¿sí? E incluso con lo tecnológico también, ¿no? Protección con respecto a algunos factores tecnológicos. ¿Sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? No, profe, por el momento. Bien, recuerden que estas presentaciones las pueden descargar para que las tengan disponibles, ¿de acuerdo? Y ya se atoró aquí Eva, me imagino que es por mi internet. Tienen estos videos complementarios con respecto al plan de negocios y su estructura y los dos análisis, ¿no? Tanto FODA como PESTEL. Y esta es la actividad de esta semana. Tómenle foto, por favor, ¿no? Si a lo mejor la materia no les aparece en Eva, mándenme un correo para que yo les mande el link y ahí me lo suben. Si me mandan el documento directamente al correo, ahorita el correo está saturado. Llega el correo, pero no llega el documento adjunto. Por eso es que les estoy pidiendo que lo suban mejor al Drive para evitar ese problema. ¿Sale?
Entonces, me mandan el correo, les mando el link y ahí suben su actividad. ¿Sale? Lo que van a realizar esta semana, pues es precisamente su análisis FODA y PESTEL de su empresa. ¿De acuerdo? Tienen que ser muy específicos en cada uno de los factores. No me vayan a poner, porque eso ya me pasó en otra materia, me ponen análisis FODA y PESTEL y hagan de cuenta que me escribieron una conclusión de media cuartilla. Y pues no, necesito que especifiquen cuáles son fortalezas y debilidades de la empresa y para descifrar, oportunidades y amenazas, ¿sí? Vamos a fijarnos o nos vamos a basar, nos vamos a apoyar del análisis PESTEL para oportunidades y amenazas. Es decir, que voy a hablar de las oportunidades que el análisis PESTEL me arrojó y de las amenazas que el análisis PESTEL me arrojó. A partir de estos dos análisis, ustedes me van a decir qué problemática identificaron, ¿no? Que les puede dificultar la comercialización de su producto o servicio. ¿Sale? Es decir, aquello que les puede poner el pie por algún aspecto a lo mejor social, político, legal, económico y que puede ser un problema para que ustedes puedan constituir su empresa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de la actividad? No, ninguna. ¿No? Ninguna, maestra. Ok, entonces se sube aquí en el link de este Drive, es una carpeta completamente diferente, ¿sí? Y tienen hasta el domingo, el día domingo para subirla. Obviamente tienen todo el domingo, ¿no? Antes de que se termine el día, antes de que se vuelva lunes, después de medianoche. ¿De acuerdo? Bien, chicos, pues entonces, si no hay dudas, vamos a entrar al chat a ver quiénes estuvieron el día de hoy en clase. Si a alguien se le olvidó anotarse, por favor, hágalo ahora antes de que salgamos, ¿vale? Estuvo con nosotros Jessica, Josué, Guillermo, Heriberto, Brian, Eduardo, Ricardo, Sergio y nada más. ¿Alguien me faltó de mencionar? ¿No? Bien, una pregunta. ¿Quién es el jefe de grupo? Jessie. Soy yo, profe, Jessica. Jessie, ¿ya me habías pasado tu número? Creo que no, profe. ¿Podrías anotármelo, porfa? Sí. Sí. Porfa, ¿sale? Y de igual manera, si tienen contacto con su compañero Osvaldo, vamos, que no se atrase con las actividades, ¿no? Ya para lo que es justificación de sus faltas, ya el arquitecto dijo que nos va a ir avisando, ¿no? Pero que no se atrase con la entrega de actividades para que no se vea afectado, ¿de acuerdo? Porque ahorita la indicación fue esa, ¿no? Que tenía que pasar con el mínimo para que pues le ponga ganas en segundo, parcial y ordinario. Pero me preocupa el hecho de que hoy no se conectó, ¿de acuerdo? Bien, chicos, pues entonces los estaría yo viendo la otra semana.